Buen día, buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. A ver. Bueno, vamos a ver hoy día insuficiencia aórtica. Y a ver si yo puedo a ver si logran escuchar este soplo. Así rudo. Diastólico. Después del segundo ruido. Y así decreciendo. No se escucha, doctor. Pero están viendo por lo menos. No tengo más volumen, a ver. ¿No? Pero bueno. Ni lo mío ni lo demás está. Bueno, ¿han visto? Ya, ese es por lo menos han visto un soplo de insuficiencia aórtica leve por ahí. Ok. Va a seguir el soplo. Un segundo. La insuficiencia aórtica es una patología, ¿están viendo, no? Mi pantalla. Sí, doctor. Es una patología relativamente frecuente. Es simpática porque tiene muchos signos. Unos aparecen y otros no aparecen, no es frecuente en todos, pero sí es interesante ir a buscar los signos de insuficiencia aórtica, porque si no lo sabes que existen, obviamente nunca los buscas. Y como siempre, la insuficiencia aórtica resulta ser, están entrando más, esperen un segundo. La insuficiencia aórtica de etiología reumática es la que nos domina, obviamente. ¿Sí? O sea que en la insuficiencia aórtica la válvula es incompetente, o sea, no se cierra bien. Eso quiere decir incompetencia. O se cierra en forma incompleta. Y eso provoca que la sangre de la aorta vuelva otra vez, en forma retrógrada, obviamente está volviendo hacia el ventrículo izquierdo. Y eso ocasiona primero una sobrecarga de volumen. O sea, la sangre de la aurícula izquierda entra sin ningún problema al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, durante la sístole, la sangre sale normalmente por la aorta. Pero durante la diástole debe estar cerrada completamente la aorta. Como es incompetente, otra vez la sangre vuelve al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo pasa que obviamente este ventrículo izquierdo se va a ir dilatando, dilatando y dilatando. O sea, primero habrá problemas de volumen y después problemas de presión. Entonces, vemos por fiebre reumática, la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia aórtica deben ser más o menos el 80%. Otro tantito de la endocarditis infecciosa. La traumática que casi nunca vemos. La degeneración mixomatosa es muy poquitito. Y antes, en la época de internado, veíamos por sífilis. Ahora la sífilis prácticamente no existe. Por tanto, si encontraríamos una insuficiencia aórtica sifilítica,
sí tendríamos que publicarla. Sería para publicar. ¿Ok? Ok, entonces aquí otra vez está la fisiopatología, es la que les he explicado al principio. Así de fácil. Parte del volumen expulsado se dirige hacia la aorta durante la sístole y parte vuelve al ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Okay? Esta sería una válvula normal durante la diástole. ¿Sí? La válvula tricúspide, aórtica se cierra completamente, por tanto la sangre se queda por aquí. Y en cambio, en insuficiencia aórtica, otra vez retro, la sangre, por la incompetencia de la válvula, está volviendo otra vez al ventrículo izquierdo. Ahora, si ustedes imaginan un poquito qué es lo que está pasando. Las coronarias están saliendo por aquí, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Los ostium de las coronarias están saliendo cerquita de la válvula aórtica. Y acuérdense que el corazón se irriga en diástole. Entonces, aquí la diástole ya no es muy buena. Entonces, el paciente puede tener otro tipo de manifestaciones por isquemia miocárdica. ¿Ok? Entonces, la primera alteración hemodinámica que pasa en el corazón es la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ese es un problema. Ok. Y el otro problema está en la diástole del ventrículo izquierdo. Porque la sangre, a ver, no sé si aquí hay un dibujito. Aquí está, mire. La sangre entra de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, la sangre tiene que ir a la aorta. Pero como la aorta es incompetente, como verán ustedes, mire, vuelve la sangre al ventrículo izquierdo. ¿Qué le está pasando a este pobre ventrículo izquierdo? Está recibiendo una sangre normal de la aurícula y un volumen de sangre anormal de la aorta. Por tanto, este ventrículo tiene que dilatarse. Y se dilata, solamente que se dilata en forma no concéntrica, en forma desigual. Hay sectores como el septum interventricular, que es un poquito más delgadito, y esta parte lateral alta del ventrículo izquierdo. Y ni siquiera esta hipertrofia de compensación es uniforme. Pero aquí interviene genial la ley de Stalin. A mayor dilatación, mayor contracción miocardial. Entonces, cada vez el pobre ventrículo izquierdo se va a ir dilatando, dilatando y dilatando. Y aguanta muchísimos años de esa forma. ¿Ok? Bueno. Esta es la parte teórica de lo que estábamos hablando. ¿Okay? Entonces, la compensación del ventrículo, ¿qué es lo que hace? Se dilata y se hipertrofia. ¿Okay? Pero no de manera bonita. Se llama hipertrofia excéntrica. La concéntrica es todo el ventrículo lindo y hermoso. Aquí no. Una parte se hipertrofia y otra parte no se hipertrofia. Y eso causa, obviamente, con el tiempo, sístoles alteradas. Porque hay sectores que se contraen bien y otros sectores que no se contraen bien. O sea que está remodelándose el ventrículo izquierdo con el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿de qué va a depender la clínica o la evolución del paciente? De la alteración de la competencia. Si es muy incompetente la válvula, obviamente mucha sangre va a entrar al ventrículo izquierdo de vuelta. ¿Sí? O sea, que eso va a depender 100% de eso. Otra vez aquí en la sístole completamente normal. Perdón, un segundito. Hola. Sí, buen día.
¿Sí? Ah, no, pero yo tengo clases hasta las 12. Estoy pasando clases en este momento. Hoy puede ser a las 5. ¿Qué tiene su papá? Ah, ya. Muy bien. Puede venir a las 5. Es Vallivian 25. La persona tarifa a la vuelta. Listo. No es nada. Hasta luego. Disculpen. Entonces, el volumen de regurgitación, así se llama el volumen que vuelve, es que nos va a indicar exactamente la evolución de estos pacientes. Como el ventrículo izquierdo es buen chico, entonces, y existe la ley de Starling, que es la que más maneja el ventrículo izquierdo en esta patología, los pacientes están asintomáticos por muchos años. O sea, mire, recién más o menos, y lo que vemos es después de los 50 años que comienzan los síntomas. ¿Ok? Y aparecen generalmente síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y angina de pecho, angor, o sea, dolor. Por lo que les dije, cardiopatía isquémica existe porque la diástole está alterada y eso ya significa tener más complicaciones y después desapareces. Ok. Mire, la insuficiencia aórtica leve no causa síntomas, ¿de acuerdo? Solo puede encontrar un soplo diastólico típico de esta patología y listo. Pero la insuficiencia aórtica moderada y severa también es asintomática. ¿Ok? También es asintomática. O sea, este debe ser una de las patologías en la que los síntomas realmente aparecen muy tardíamente, porque aunque tenga insuficiencia aórtica severa, voy a tener un periodo muy largo asintomático. Ese es un problema, porque los pacientes no van a venir. Si los pacientes ni se enteraron que tuvieron fiebre reumática primero, y segundo, ni se enteraron que tienen un soplo, porque nunca fueron donde el médico, y recién comienzan con disnea, entonces podemos encontrarnos con cualquier cosa, con moderada o severa, a eso me llevo con cualquier cosa, una insuficiencia aórtica moderada a severa. Y la mayoría de los pacientes que encontramos es con insuficiencia aórtica severa, recién comienzan los síntomas. ¿Cuál es el síntoma que primero aparece? Esta disnea de esfuerzo progresiva que puede llegar hasta el edema agudo de pulmón. Muy pocos pacientes son los que debutan con edema agudo de pulmón. Muy pocos. Okay, muy pocos. Pero es así lentamente progresiva y la mayoría viene incapacidad funcional 3, con disnea a pequeños esfuerzos. Lo que pasa es que ellos se van, digamos, saben a qué esfuerzo van a llegar. Se van limitando los esfuerzos y por tanto a veces no hay síntomas. Fatiga fácil, después de esta disnea aparece ortopnea, disnea paroxística nocturna, lo que habíamos dicho, angina de pecho porque la diástole está alterada. Esa es parte importante de la fisiopatología. El corazón se llega en diástole. Si yo tengo retroceso de sangre al ventrículo izquierdo, de la región de los ostium, de las coronarias, obviamente que voy a tener dolor de pecho. Inclusive, este dolor de pecho tiene una explicación. A ver si podemos ver aquí la explicación. Digamos que esta es la aorta, aquí está el ostium de la coronaria derecha, ¿sí? Aquí está la válvula incompetente, ¿de acuerdo? Aquí está el ostium, el tronco de la coronaria izquierda, y aquí estaría la aorta. Entonces, estamos diciendo que si esta insuficiencia está moderada y severa, la sangre que vuelve de la aorta al ventrículo izquierdo, si es moderada severa, es mucha, ¿me entiendes? Es mucho volumen. Pero esta sangre que entra de la aorta al ventrículo
tiene una velocidad muy alta. El retroceso es alto de velocidad. Y tan alto es este retroceso que no deja la sangre venir hacia las coronarias. ¿Ok? Por eso el paciente tiene ángulo. Este problema se llama efecto Venturi. ¿Sí? Efecto Venturi. Que no es muy bonito verlo, o sea, no es de buen pronóstico el efecto Venturi. Así se escribe. Con mi buena letra yo escribo. ¿No? Cuidado que estén criticando mi letra. Ok, el efecto Venturi. Mientras mayor sea el efecto Venturi, mientras mayor sea la velocidad de retroceso, el paciente va a tener angina de pecho. ¿Tenemos en las primeras etapas? No tenemos, porque la insuficiencia no es tan importante, sino generalmente en severo. O sea, en el momento que un paciente con insuficiencia aórtica, les repito, tenga angina de pecho, generalmente ya estamos en insuficiencia aórticas severas. Ok. Otra de las claves es esta. La presión arterial es diferencial. Eso quiere decir que la presión arterial es divergente. Yo puedo tener un paciente con 140 de sistólica y tener 50 de mínima. Si es un poco hipertenso, yo puedo tener 170 de sistólica y podría tener 40 de mínima. O sea que es muy divergente, muy separada. Ese detallito básico de tener presión divergente es parte del diagnóstico de la insuficiencia aórtica. Cuando ustedes vean un paciente que es muy divergente, tienen que pensar lo primero en insuficiencia aórtica y le van a chuntar. Es una de las patologías más típicas de presiones arteriales de este estilo, diferenciales. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, cuidado, ustedes como médicos me digan, el paciente tiene 40, 160. En ese caso, les voy a pegar. ¿Hola? 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 Porque siempre se dice primero la sistólica, después la diastólica. ¿Está claro? Ok. Los signos de insuficiencia cardíaca, peor todavía. Si yo tuviera un paciente con angina de pecho más síntomas o signos de insuficiencia cardíaca derecha, no va a vivir más de 2 años. ¿Okay? No más de 2 años con tratamiento. Ok, la muerte súbita, miren, 2% por año. Y los sintomáticos se mueren mucho más. 10% por año tengo muerte en los pacientes sintomáticos. O sea, aparecen síntomas, es un signo de que te puedes ir a la final. Es la final que es Bustillo, juntamente con los codos. Ok. El cuadro clínico, les dije yo, está lleno de signos. Y hay que rebuscarlos porque la mayoría tiene muchos de los signos. Uno de ellos es el pulso Zeller o signo de Corrigan. Este sería el signo de a la derecha y arriba sería el pulso Zeller, el pulso Corrigan. Es de amplitud muy ancha. Hasta aquí sería lo normal, chicos. Este sería un pulso normal. ¿Okay? En cambio, aquí está más del doble del pulso normal, el pulso Zeller. ¿Ok? Y además, aquí también no está muy dibujado el pulso Zeller, porque en la realidad lo que vemos es, a ver, aquí voy a dibujar, que sube el pulso y ¡pum!, colapsa violentamente. Y otra vez comienza a subir. Y después vemos que colapsa bruscamente. O sea que es un pulso muy fácil de interpretarlo, el pulso Zeller. Primero porque es un pulso muy amplio, ¿de acuerdo? Estamos hablando del pulso radial, así de fácil, sin femoral, mucho más todavía. Entonces, con el carotídeo, ¿sí? Entonces, se eleva y ¡pum!, cae bruscamente. Se llama colapso diastólico. Eso es, o sea, se eleva, desaparece. Otra vez se eleva y desaparece.
Ese es un pulso Zeller típico. Este sería de aquí abajito, sería, digamos, un pulso dentro de lo normal. Es más fácil cuando el paciente está en decúbito dorsal, vos levantas su brazo, ¿sí? Y ahí vas el pulso radial y lo vas a encontrar al pulso Zeller bien bonito. Generalmente aparece. El pulso Zeller es uno de los signos que aparece. El Muset es un paciente que mueve la cabeza rítmicamente, a veces bien suavito. A veces les muestro un video al comenzar la próxima clase. Es una cosa muy suavita de movimiento. Y a veces van saludando, o sea, son muy educados, ¿no es cierto? El signo de Muset es que se mueve la cabeza. O a veces van laterales, así moviéndose poquito. O sea que están moviendo más o menos. A ver si yo activo mi video. Está moviendo así más o menos. Así. ¿Sí? Ese es el Muset. A veces están saludando porque son muy amables. Y vos les sigues saludando. ¿Cómo está? Bien nomás. ¿Y usted? Bien nomás. Qué bueno, señor. Así. Entonces piensa que es muy educado el hombre, pero tiene insuficiencia. Pero la mayoría se va muy bien. Eso es más típico. E inclusive, cuando pueden parar un poco la cabeza, se puede ver el movimiento de los músculos en la frente y un poco la boca. Así que es bien típico. Ahora ya no lo vemos porque en relación con la sífilis, me refiero, prácticamente no vemos lo que pasa. Ok, ¿por qué se llama el signo de Muset? Porque nuestro amigo Muset tenía sífilis. Muset era un poeta francés que tenía insuficiencia aórtica sifilítica. Pero en ese entonces la sífilis era signo de machismo. Si no habías tenido sífilis, no eras hombrecito. Así de fácil era el pensamiento. Lo que no sabía que la sífilis, si ustedes no sé si han visto en infectología, tiene un primer estadio, un segundo estadio, un tercer estadio, un cuarto estadio, y el cuarto estadio, que se llama parálisis general progresiva, vas al manicomio porque te vuelves loco, ¿sí? O sea que en mi época también de residente, de interno, habría como unos 10 pacientes con parálisis general progresiva en el manicomio y hacíamos cabalmente nuestras prácticas. ¿Okay? Muy bien. Otro signo que no es muy frecuente, el de Kink. El signo de Kink es una pulsación rítmica en la uña cuando la comprimes levemente. Le comprimes y le sueltes. Le comprimes levemente y le sueltes y ahí vas a ver la pulsación rítmica de los Reina Muñoz en la prueba en las uñitas. Es muy bonito el signo. El signo de Hill sí es muy frecuente. El signo de Hill es fácil. Tú tomas la presión en el brazo y tomas la presión en la arteria poplítea. ¿Okay? Si hay una diferencia, ¿sí?, entre los dos de más de 20 milímetros de mercurio, hasta 10 puede ser, a veces nada, entonces es el signo de Hill. No es que el paciente sea un Hill, sino que es el signo de Hill nomás. ¿Okay? Muy bien. El signo de Traub, gracias a don Ludwig Traub, que no lo hemos conocido porque ha vivido siglos atrás, es facilísimo. Bueno, hay que tener la técnica aquí. Tú pones el estetoscopio sobre la arteria femoral y comprimes distalmente la poplitea. Y en el hueco popliteo aprietas. Y ahí se escucha un doble sonido, un doble soplo. No tan nítido, pero se escucha el doble soplo. Es el signo de Traub. Este es más fácil de hacerlo. Es el signo de Durosies. Hemos visto que el soplo era uno solo, ¿no es cierto? El soplo de la
insuficiencia aórtica es así. ¿Okay? Entonces, este signo es muy facilito porque vos agarras el estetoscopio y vas comprimiendo lentamente la femoral. Lento, 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 hasta que escuchas 2 soplos. ¿Sí? Se escucha así, 2 soplos. No escuchas el soplo de la insuficiencia aórtica. Escuchas 2 soplitos casi del mismo tono. O sea que se escucha un soplo en la sístole como en la diástole. Sí, así es fácil, porque solamente hay que apretar un poquitito el estetoscopio a la fémora. Y como verán, todo es semiología. El de Gerhard, hay que saber palpar el vaso, así que olvídense, no sé si podrán palpar ustedes el vaso según técnicas semiológicas, pero es la palpación sistólica del vaso en cada latido. El vaso comienza a latir, ¿sí? Late en cada sístole. No es frecuente. Además, difícil de encontrar. En cambio, este sí, el de Rosenbach es un latido sistólico del hígado. O sea, si late el vaso es Gerhard, y generalmente cuando hay este otro también, ¿sí? El del hígado. Hay que palpar más o menos así, o con toda la palma de tu mano. Y se palpa clarísimo el latido sistólico del hígado. Este es otro signo más o menos frecuente, el de Müller, que además es bonito ver. Tienes que hacer abrir la boca del paciente y en su úvula comienza a moverse en su úvula en cada sístole. Es una úvula. Además, hay otro signo más, que no me acuerdo de su nombre, que se enrojece más la úvula en cada sístole. Las dos cosas pueden aparecer. Entonces parece un badajo de una campana. Comienza a sonar en las noches la campana de la boca, porque la úvula se va moviendo en cada sístole. Y eso es más o menos frecuente. Otro signo simpático, pero ya de insuficiencia aórtica severa, es el del Landolfi. Es la contracción de la pupila en cada sístole. Aquí tenemos normal y en cada sístole hace midriasis, ¿sí? Otra vez midriasis en cada sístole, en cada... O sea, en cada sístole siempre hay contracción pupilar, siempre hay midriasis. Este es bonito verlo, te contaré. Es bonito ver la pupila así moviéndose. Además, que siempre es bilateral. Landolfi aparece de vez en cuando. El de Becker, sí también. Solamente que tienes que tener un poco de práctica en ver retina, cosa que tienes que aprender, ¿verdad? Porque es súper útil, especialmente para nosotros. Y lo que vemos es la pulsación, especialmente de las arterias de la retina. Y otro signo que también se ve por ahí, que es fácil, digamos que este sectorcito está latiendo muy fuerte. Aquí tengo la arteria, y tengo la vena, y desaparece este sector de la vena. Y después aparece de nuevo y desaparece. Aparece y desaparece la vena que está en el lugar de cruzamiento de la arteria con la vena, ¿sí? Es otro signo, porque a veces también un poco se puede ver alteración en el brillo de las arterias de la retina, pero ese signo de ir a buscar que aparezca o desaparezca la venita o la contracción, lo que pasa es que la arteria de la retina le comprime la venita cruzada y desaparece un ratito. ¿Okay? Es el signo de Becker. Ok. Creo que hay más signos, pero ¿qué nos importa? Listo. La auscultación. ¿Dónde? Pues en el área aórtica. Obvio, ¿no? ¿Dónde se irradia este soplo? Se irradia al herb y se irradia hacia la punta del corazón. ¿Sí? Y a veces te hace confundir con insuficiencia tricúspide, porque sí, abarca hasta aquí abajo. Pero este soplo es bien diferente al otro. Sí, bien diferente. Este soplo hemos dicho que es decreciendo, ¿no es cierto? Es un soplo así. El de la insuficiencia tricúspide que todavía hemos visto es en banda. Y este es constante. En cambio, este es decreciendo. Aquí aumenta y disminuye. ¿Ok? Bueno, entonces, esas cosas son básicas en estas cosas. Y además, un poco hacia el foco pulmonar.
Y obviamente, si se va al foco pulmonar, hay que hacer el diagnóstico diferencial con insuficiencia pulmonar. Bueno, pero les contaré que aquí ya vamos a ver, cuando estemos viendo otros diagnósticos, el electro nos va a ayudar en la danza. Ok. Para escuchar la aorta, entre eso la insuficiencia aórtica, es mejor, y también la insuficiencia pulmonar por si acaso, es mejor inclinar un poquito al paciente sentado, levemente hacia adelante. Y entonces escucha mejor la aorta y se escucha mejor la pulmonar. Esas cosas básicas de semiología hay que acordarse, especialmente para ver la irradiación, ¿sí? Para escuchar la irradiación. Es mejor con el paciente inclinado hacia adelante. Otro problema está en el siguiente. Esto puede suceder que aparezca un tercer ruido dentro del soplo. He exagerado aquí el tercer ruido, por si acaso, para tener la idea. Que aparezca el tercer ruido dentro del soplo diastólico. Porque aquí está la sístole, aquí está la diástole. Entonces, puede aparecer un tercero, que es difícil interpretar, o sea, escucharlo sí, porque este soplo es rudo, entonces no es una maravilla. Pero el fonocardiograma sí nos ayuda a identificar este tercero. Tercero, igual, malísimo pronóstico. Es insuficiencia ventricular severa del ventrículo izquierdo. Y la muerte estará próxima. Ese es un indicativo de mal pronóstico. Aquí tengo simplemente un primer ruido. Me olvidaba decirles que el primer ruido también está disminuido. Está disminuyendo el primer ruido y aquí tengo el soplo hasta casi otra vez el soplo protónico. Esta es una estenosis, perdón, una insuficiencia aórtica leve nomás por ahora. Okay, por ahora. Muy bien. Otro soplo. Lastimosamente tenemos otro soplo más en una insuficiencia aórtica. Se llama soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint. ¿Qué pasa con el soplo de Austin-Flint? A ver si obtengo aquí un dibujito para explicar el soplo de Austin-Flint. A ver, el Austin-Flint solamente aparece en pacientes con insuficiencia aórtica severa. Es un signo de severidad. Lo que pasa es que este jet de sangre en retroceso es tan alto, que le empuja a la mitral y la cierra. O sea, no es una estenosis mitral de verdad, sino funcional. ¿Ok? Es tanto este jet que llega hasta aquí y le cierra la mitral. Y por tanto, yo voy a escuchar como si además tuviera una estenosis mitral. Entonces, esa es la explicación de este soplo de Austin-Flint. ¿Ok? Entonces, es un soplo diastólico, casi comprimido, porque el otro también es diastólico, pero en la mitral. Se escucha en la mitral. Y entonces, ¿por qué se produce? Porque este jet que les he dicho de sangre le cierra la válvula muy precozmente. No tenía que cerrarse y le empuja. ¿Me entiendes? Muy bien. Pero hay que escuchar el apex y si irradia hacia la axila. En todos los pacientes con insuficiencia aórtica entre moderada y severa, hay que escuchar con toda paciencia la mitral. ¿Y cómo se escucha la mitral mejor? En decúbito lateral izquierdo. Inclinan al paciente a la izquierda y escuchan su soplo. El soplo de insuficiencia aórtica casi no llega hasta ahí. Sería muy suavito. En cambio, el soplo de Austin-Flint, sí, en el foco mitral, en decúbito lateral izquierdo, se escucha perfecto. ¿Eh? Otra vez, semiología pura, semiología pura. Así es la vida de la semiología. ¿Qué voy a tener en el electrocardiograma?
cosas obvias, ¿no? Si está dilatado tu ventrículo izquierdo y de compensación se está hipertrofiando, ¿qué voy a tener? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí hay un Sokolov, debe ser ¿cuánto? A ver, 10, 20, 30, aquí nomás hay el Sokolov. 35, 45, 55, 65, 70 de Sokolov, ya está. Y además, miren, eres altas en D1, a ver. Ok. En esta lectura hay otra cosita que no hemos aprendido y es por qué este paciente tiene estas ondas TES altas y picudas. Ustedes podrían decir, sí, pero estas ondas son isquemia subendocárdica. No, en este caso son sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Y este paciente hemos dicho que tiene sobrecarga diastólica, porque en la diástole vuelve la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. O sea que esas son las ondas de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, aparte del ventrículo izquierdo. Y también puede haber otras cosas más, obviamente. Sobrecarga sistólica también puede haber. Ok. No quiere avanzar. En la radiografía, generalmente se ve esta parte sin alteración. Y aquí tengo una aorta hipoplásica, chiquita, y ventrículo izquierdo. Es lo que domina, un ventrículo izquierdo. Punto. Es una patología de radiología donde solamente está dilatado el ventrículo izquierdo. Y a veces este pedículo que están viendo aquí, se llama pedículo, es un poco más angostito que lo que estamos viendo. O sea que aorta hipoplásica más pedículo angosto y ventrículo izquierdo es insuficiencia aórtica. Este ya es una cosa avanzada. Muy bien. En el eco, el eco te da toda la información. Vamos a ver, primero que podemos ver con el Doppler cuánto de sangre está volviendo del ventrículo, de la aorta al ventrículo izquierdo. Eso se llama fracción de regurgitación, el porcentaje que vuelve. La dilatación de la raíz aórtica y obviamente el ventrículo izquierdo dilatado e hipertrofiado mal. ¿Ok? Entonces, con el Doppler podríamos ver aquí cómo la sangre está volviendo de la aorta al ventrículo izquierdo y es fácil calcular este jet del Doppler, ¿sí? Si el Doppler es hasta aquí, es moderada, leve, hasta aquí, moderada, y si llega hasta aquí, es severa. Aquí estaría otro eco de más o menos moderado, de insuficiencia aórtica. Aquí también, mire, este es un jet mucho más grande, está volviendo la sangre desde la aorta, este es el ventrículo izquierdo, está volviendo hasta la punta. Esta sería una insuficiencia aórtica severa. Hasta aquí sería moderada, hasta aquí sería leve. Bueno, no vamos a ver más detalles. Aquí también puedo medir yo las regurgitaciones con el Doppler. ¿Okay? Se llama Doppler pulsado. Y entonces puedo medir desde aquí, hasta esta línea. Y esta línea me está indicando cuánto de insuficiencia aórtica tiene mi paciente. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan solamente en el dibujito, sin hacer problemas, es moderadita. En cambio aquí, miren, ya es severa. O sea, aquí sería severa, porque este jet es de la insuficiencia aórtica. Pero como no vemos ecos, aquí también tengo un jet, aquí tengo otro jet de insuficiencia aórtica. A ver, miren ustedes este cuadro y analicen un ratito, especialmente la parte de presión. De presión. ¿Hola? Sí, hola. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Sí?
Pero esas cosas usted tiene que ver en los consultorios de COVID. Sí, pero no creo que ningún cardiólogo, yo entre esos no estoy atendiendo COVID. Tendría que ir usted a los sectores de COVID para que le atiendan. Hágame un favorcito, yo le voy a orientar. Pero yo estoy en clases, entonces llámeme a las 12:05. Ya, gracias. Ok, hasta luego. Ok, si ustedes se fijan la presión de este paciente, ¿sí? Cada vez está bajando. Tengo una presión sistólica en la moderada de 60, ligera, perdón. En la moderada tengo de 40 a 60 y en la intensa, o sea, en la severa tengo menos 60 de diastólica. Entonces, miren qué fácil es ver el pronóstico, o no solamente el pronóstico, sino la severidad de la insuficiencia. Si tengo una diastólica mayor de 60, ya sé que es ligera, moderada entre 40 y 60 y menos de 40, terrible. Mientras va bajando la diastólica, el paciente está más cerca al cementerio. Claro, porque con presión diastólica de 40 ya tu coronario está llegando poquísimo, pero todavía llega. En cambio, con 30, con 20, listo, hace un infarto y te mueres. ¿Ok? O sea que esas cosas son bien importantes. La otra cosa sería tener gráficas del pulso carotídeo, pero eso no vamos a ver. ¿Ok? Bueno, así que ya saben que solamente con la presión uno puede tener una exacta de lo que pasa. Y aquí está, en este cuadro, hay que fijar solamente en esto, que es el volumen de regurgitación, el volumen de sangre que vuelve de la aorta al ventrículo izquierdo, el volumen. Si es menos de 30, es levecita, entre 30 y casi 60 es moderada, y si el 60%, imagínense, de lo que está lanzando el ventrículo izquierdo a la aorta vuelve, eso es muy severo. ¿Ok? O sea que se puede calcular esto del eco. Todos estos ecos, todos estos datos te dan el eco, obviamente, ¿sí? Pero ese es el dato más importante. El diagnóstico diferencial sería con la insuficiencia pulmonar. Y aquí no está con la insuficiencia, con la estenosis mitral y la estenosis tricuspidea. Pero estenosis tricuspidea rarísimo existe, casi no existe. Ni siquiera vamos a ver. ¿Ok? Entonces, recapitulando, sería con la insuficiencia pulmonar, una, con la estenosis mitral y con la estenosis tricuspidea que no existe. O sea que serían prácticamente dos. El ductus es muy raro porque el ductus tiene un soplo sistodiastólico en maquinaria muy fuerte. Escuchas una vez y nunca más te olvidas. Vamos a ver en congénitos. Es un soplo más o menos suena, así que nunca más te olvidas, y la insuficiencia aórtica solo tiene diastólico. El tratamiento de estos pacientes es un problema, pero la sobrevida de estos pacientes depende de este medicamento, de la nifedipina. La nifedipina es un vasodilatador arterial y venoso potente. Si yo hago una vasodilatación de la aorta, le voy a ayudar a que la mayor cantidad de sangre salga hacia la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, utilizar 10, 20 o 30 miligramos de nifedipina. Y hay ahora una nifedipina retard que tiene 20 miligramos y se toma 11 por día. Y a eso le agregas, dependiendo de la presión, porque acordate que es un antihipertensivo, cuidado que la diastólica se vaya al tacho, yo le voy a agregar un IECA, que será enalapril, otra vez a baja dosis, 2.5. Aquí yo me quedo con el tratamiento. Si aparece insuficiencia cardíaca, recién le voy a dar un diurético. ¿Ok? Recién. Y si hay mucha falla, recién voy a utilizar el digital, pero el digital casi yo no utilizo porque no mejora la sobrevida, o sea que para nada. Y como siempre, profilaxis de enteritis infecciosa y profilaxis de fiebre reumática es que existe. O sea que como verán, aquí no tenemos muchos medicamentos para agarrarnos. Igual que la estenosis aórtica, ¿no es cierto? No tenía nada de estenosis aórtica.
Aquí en insuficiencia aórtica tengo nifedipina y IECA. Y a veces no puedo utilizar IECA por la presión. ¿Okay? Entonces, sí, así hay unos algoritmos para manejar a los pacientes, cómo hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento quirúrgico es difícil de decidir el tiempo. Siempre les digo, para cada valvulopatía hay un tiempo quirúrgico, ni antes ni después. Aquí tendría que ser antes que se deteriore tu ventrículo izquierdo. ¿Y cómo te das cuenta si no tienes síntomas? Por el eco, ¿ok? Hay que hacer ecos más o menos cada 6 meses o a veces cada 3 meses, y entonces vas viendo la fracción de eyección y la fracción de acortamiento. La fracción de eyección en el eco es de 50 a 70%. Ahí puedes ver cómo está disminuyendo, 50, 40, 30, 35, etc. Y la fracción de acortamiento es más del 25%. Estos pacientes van disminuyendo la fracción de acortamiento y más o menos te guía el detalle. Hay también opciones quirúrgicas de reconstruir las válvulas aórticas con aritos. Sí, pero hay gente que lo hace, gente que no lo hace. Puedes utilizar válvulas biológicas, pero la mejor es utilizar siempre la St. Jude. La St. Jude es la mejor válvula. Miren la champa que se hace de hilos cuando se colocan las válvulas. Es un medidor, es un agarrador de válvula. Y después, listo, eso es todo. Esa es la insuficiencia aórtica en resumidas cuentas. ¿Okay? Bueno, entonces, hemos acabado insuficiencia aórtica para que se sientan felices. Y el miércoles estaríamos viendo estenosis pulmonar, que sería la otra, que prácticamente la estenosis pulmonar está catalogada como cardiopatía congénita. Y ahí entraríamos a cardiopatía congénita. Entonces. Y, a ver, yo supongo que la próxima semana va a haber un pseudo examen, ¿okay? Un pseudo examen de una encuesta muy cortita de las cosas básicas de electro. ¿Okay? Va a estar yo creo que va a estar en el campus. Ya les voy a comunicar cuándo. ¿Está bien? Mientras tanto, sigan estudiando que no solamente va a entrar electro, sino va a entrar algo más. Va a entrar insuficiencia cardíaca. Yo creo que, a ver, aquí vamos a decidir. Va a entrar insuficiencia cardíaca y electro en el examen. Les doy algo de insuficiencia cardíaca para que saquen algo, por lo menos 2 puntos sacarán. 0 van a sacar en electro, ¿no ve? Porque no están estudiando. Y sacarán 5 de insuficiencia cardíaca, o sea, ya van a tener 5 puntos, por lo menos, gracias al doctor, por lo menos por insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? O sea que ese es el show. Para el día 20, va a entrar insuficiencia cardíaca y electro. ¿Está bien? ¿Listo? No es mucho, doctor. ¿Qué? No es mucho, doctor. No, es poquito. 2 temas nomás, ¿no? Electro y insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo has dado examen de 2 bolos? De 2 temas. Sí, pero son larguitos. Yo les he dicho, pues, estudien electro desde el primer día que era, ¿qué día? 14 de febrero. Hasta ahora ya dominan electros, tanto que están estudiando. ¿Cuál es su problema? Ok. No es ¿para qué estudian medicinas? Dime. Una pregunta, ¿cómo diferenciaríamos las T's altas y picudas de una isquemia o de la sobrecarga diastólica? Es clínica, porque si tienes paciente con insuficiencia aórtica y tienes T alta y negativa, todavía está asintomático, entonces vos le achuntas a sobrecarga diastólica. Pero en el electro puro, a ver, es un poco la simetría. La simetría. La cardiopatía isquémica es bien simétrica y esta no. Y hay que hacer unos trazos para ver los ángulos, pero eso ya es una cuestión más filosófica o de especialidad. Pero en general te atienes al electro. Si vas a ver un electro, habla lo que es electro. Listo. Lo que es el electro. Puedes poner inclusive, en el diagnóstico del electro, puedes poner, esta es una isquemia subendocárdica o sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Sí, puedes poner, porque es puro electro.
Es igual que en la radiología. En la radiología tú tienes que poner lo que ves. En el electro, lo que ves. De ahí, obviamente, está la clínica. Vas a relacionar si tiene ángulo, no tiene ángulo, si tiene isquemia, no tiene isquemia, si tiene coronaria derecha, todo lo que quieras de la cardiopatía isquémica, la relación, ¿no? Pero obviamente es complicado porque la medicina es así, ¿no? 2 más 2 es 4. En medicina y en amores, ni nunca ni siempre se cumple. ¿Algo más? Gracias, doctor. Listo. Ok, nos vemos el miércoles. Ok, comiencen a estudiar, no sé qué cosa, cualquier cosa se estudia. Filosofía griega también podrían estudiar. Hasta luego, doctor.